Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde diseccionamos cada detalle, cada mirada, cada rumor de esas historias que nos roban el corazón superíndice 3N. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha hecho suspirar a millones, una pareja que trascendió superíndice 3 la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero, Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. A su vez estamos hablando de ellos. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en su historia, vamos a analizar los rumores, vamos a explorar las pistas y por supuesto, vamos a más menos un poquito con la posibilidad de que ese amor que vimos en Senú con diéresis al cap termine en un final de cuento de hadas con campanas de boda y un su quiero que haga temblar Turcúa. ¿Llegaru N al altar? Esa es la pregunta del Millu superíndice 3N, y hoy intentaremos encontrar algunas respuestas, o al menos, algunas más menos sales que nos den esperanza. Pero antes de que empecemos con el chisme jugoso, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Acu encontraru anu lisis de sus series favoritas, noticias de sus actores predilectos, teorías locas y mucho gasu que ya saben, activen la campanita para no perderse nada. Ahora vamos a lo que nos compete, Ande y Kerem. ¿Q copyright pa su superíndice 3 con ellos? ¿Du superíndice 3 de estu n ahora? Hay posibilidades de una reconciliación superíndice 3N. Bueno, para entender el presente tenemos que recordar el pasado. Su historia comenzó superíndice 3, como ya sabemos, en el set de Senú con diéresis al cap, una comedia romántica que conquistó superíndice 3 el mundo entero. Desde el principio, la química entre Ande y Kerem era innegable. No era solo actuación superíndice 3N, se sentúa real, autocopyrightico. Las miradas, las sonrisas, las bromas, todo indicaba que había algo que amistad entre ellos. Y efectivamente no nos vamos. Después copyright de meses de especulaciones, alimentadas por sus interacciones juguetonas en redes sociales y las miradas lidas capturadas por los paparazzi, la pareja confirmó superíndice 3 su relación superíndice 3N, desatando la euforia entre sus fans. Fue un momento de celebración superíndice 3N global, con hashtags que se volvieron tendencia en cuestión superíndice 3N de minutos. Las redes sociales estallaron con montajes de fotos, vídeos con música romántica y mensajes de apoyo incondicional. Era la confirmación superíndice 3N del amor que todos anhelábamos ver. Fueron meses de amor, de viajes idílicos a lugares exu superíndice 3 ticos, de fotos adorables en redes sociales que documentaban cada momento especial. Desde escapadas a las playas de las Maldivas hasta paseos románticos por las calles de Estambul, cada publicación superíndice 3N se convirtió en una noticia viral. Los fans analizaban cada detalle, la forma en que se tomaban de la mano, la manera en que se miraban, incluso el significado oculto de sus outfits. Parecían vivir en una burbuja de felicidad, ajenos al ruido y la presión superíndice 3N del mundo exterior. Las entrevistas en las que se desacuan en halagos mutuos eran otro festa N para los fanúlticos. Ande elogiaba la caballerosidad y el sentido del humor de Kerem, mientras que destacaba la belleza interior y la inteligencia de Ande. Sus palabras, cargadas de admiración superíndice 3N y cariu más menos confirmaban que su relación superíndice 3N iba ayu, de la simple atracción superíndice 3N fásica. Se complementaban a la perfección superíndice 3N, como dos piezas de un rompecabezas que encajaban sin esfuerzo. Parecían la pareja perfecta, el sueño más menos hecho realidad. No solo eran talentosos y hermosos, sino que también copyright N irradiaban una energía positiva que contagiaba a todos a su alrededor. Su amor era un ejemplo a seguir, una inspiración superíndice 3N para aquellos que buscaban encontrar su propia alma gemela. Se convirtieron en un símbolo de esperanza, la prueba de que los cuentos de hadas puedan hacerse realidad. Pero como suele suceder, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. La vida real, con sus complejidades y desafíos, a menudo se interpone en el camino de la felicidad perfecta. Desgraciadamente, a principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió superíndice 3 al mundo del espectáculo. Fue un golpe duro para sus fans, que se negaban a creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, incredulidad y decepción superíndice 3N. Los hashtags _Ande Kerem, _Kerem Ande y _Etser se convirtieron en un grito colectivo de dolor. Las razones oficiales nunca quedaron del todo claras.
Se habla superíndice 3 de agendas apretadas, con ambos actores inmersos en proyectos individuales que los mantengan alejados físicamente y emocionalmente. La intensidad del trabajo, las largas jornadas de grabación superíndice 3N y los viajes constantes pudieron haber afectado su capacidad para mantener una conexión superíndice 3N su superíndice 3 lida. También copyright N se mencionaron diferencias irreconciliables, aunque nunca se especificaron CU, les eran. En cualquier relación superíndice 3N las diferencias son inevitables, pero la clave es en la capacidad de comunicarse, comprometerse y encontrar soluciones conjuntas. Tal vez Andy y Kerem no lograron superar sus diferencias, o tal vez simplemente llegaron a la conclusión superíndice 3N de que sus caminos deban separarse. La presión superíndice 3N medio tica sin duda, jugó superíndice 3 un papel importante en su ruptura. Estar constantemente bajo el escrutinio público, tener cada movimiento analizado y criticado, puede ser agotador y perjudicial para una relación superíndice 3N. Los rumores, las especulaciones y las falsas noticias pudieron haber generado tensiones y conflictos internos. En fin, lo cierto es que Andy y Kerem tomaron caminos separados, dejando a sus fans con el corazón superíndice 3N roto. La noticia se propagó superíndice 3 como la pu superíndice 3 Lbora, ocupando titulares en revistas, programas de televisión superíndice 3N y portales de noticias de todo el mundo. El símbolo de amor perfecto se había desvanecido, dejando tras de un vaca o di fácil de llenar. ¿Pero Q copyright ha pasado desde entonces? A Q es donde la cosa se pone interesante. Si bien ambos han seguido adelante con sus carreras, demostrando su profesionalismo y talento en nuevos proyectos, tanto Andy como Kerem han evitado hablar directamente el uno del otro en entrevistas. Han mantenido una postura profesional y respetuosa, pero sin dar demasiados detalles sobre su relación superíndice 3N pasada. Esta actitud discreta ha alimentado a UNMU, es la curiosidad de los fans, que se niegan a renunciar a la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Sin embargo, los fans Mu SAQ Copyright Rimos, esos que no pierden la esperanza, han encontrado pequeu más menos as pistas, pequeu más menos os guiu más menos os que sugieren que aún podrá haber algo entre ellos. Son detectives de redes sociales, analistas de entrevistas y expertos en lenguaje corporal que interpretan cada seu más menos al con la pasión superíndice 3N de un enamorado. Por ejemplo, se ha comentado mucho sobre las fotos que publican en lugares similares, casi al mismo tiempo. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero en el mundo del espectrum culo, y sobre todo cuando hablamos de Andy y Kerem, las coincidencias son difíciles de creer. Algunos creen que se trata de encuentros secretos, citas discretas lejos de los focos y las CU maras. Otros sugieren que simplemente comparten los mismos gustos y preferencias, y que sus viajes y actividades coinciden por casualidad. Otro punto a considerar es la reacción superíndice 3N de sus amigos y familiares. Algunos de ellos, que antes eran muy activos en las redes sociales compartiendo fotos de la pareja, han mantenido un perfil bajo desde la ruptura. ¿Será una forma de respetar su privacidad o de evitar alimentar los rumores? Otros, sin embargo, han dejado comentarios sutiles, insinuaciones que han alimentado la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Un me gusta inesperado, un comentario ambiguo o una foto antigua compartida de nuevo pueden ser interpretados como una seu más menos al de que el amor aún es tu presente. Y luego es el tema de las entrevistas. Si bien ninguno de los dos ha hablado directamente sobre el otro, han respondido a preguntas sobre el amor, sobre las relaciones, sobre lo que buscan en una pareja, de una manera que muchos interpretan como una alusión superíndice 3N a su relación superíndice 3N pasada. Es como si estuvieran hablando en CU superíndice 3 enviando mensajes subliminales a Trabu Copyright S de los medios de comunicación superíndice 3N. Por ejemplo, Andy ha hablado de la importancia de la cuamica, de la conexión superíndice 3N profunda, de la confianza. Sus palabras evocan la intensidad y la pasión superíndice 3N que compartió superíndice 3 con Kerem en el set de Senú con diéresis al cap. Y Kerem por su parte ha mencionado que valora la autenticidad, la honestidad y el sentido del humor en una pareja. Estas cualidades son precisamente las que sus fans admiran en Andy. Todas estas pequeu más menos a seu más menos a les han llevado a muchos a creer que, a pesar de la ruptura, el amor entre Andy y Kerem sigue vivo. Que tal vez necesitan tiempo para sanar, para crecer, para reencontrarse. Que tal vez en un futuro no muy lejano volveremos a verlos juntos, mu ese fuertes y mu ese enamorados que nunca.
La esperanza es lo último que se pierde, y los fans de Hande y Kerem se aferran a ella con todas sus fuerzas. Pero siendo realistas, también Copyright N hay que considerar la otra cara de la moneda. Hande y Kerem son dos personas muy exitosas, con carreras muy demandantes. Ambos están enfocados en sus proyectos, en sus ambiciones profesionales. Es posible que simplemente hayan decidido que no es el momento adecuado para una relación superíndice 3N, que prefieren concentrarse en sus objetivos personales. El amor, a veces, tiene que esperar. Además, la presión superíndice 3N mediática pudo haber jugado un papel importante en su ruptura. Estar constantemente bajo el escrutinio público, tener cada movimiento analizado y criticado, puede ser agotador y perjudicial para una relación superíndice 3N. Tal vez Hande y Kerem simplemente no pudieron soportar esa presión superíndice 3N y decidieron separarse para proteger su bienestar emocional. A veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos externos. Y por supuesto, también Copyright N existe la posibilidad de que simplemente hayan dejado de amarse. El amor no es para siempre, las personas cambian, los sentimientos evolucionan. Es posible que Hande y Kerem hayan llegado a la conclusión superíndice 3N de que ya no eran compatibles y que lo mejor para ambos era seguir adelante por caminos separados. Aceptar el final de una relación superíndice 3N es un acto de madurez y valentía. Entonces, ¿llegaron N al altar? La verdad es que no lo sabemos. Nadie tiene una bola de cristal para predecir el futuro. Lo único que podemos hacer es especular, analizar las pistas, escuchar los rumores y por supuesto, más menos un poquito. Pero al final del día, la decisión superíndice 3N final estuvo en manos de Hande y Kerem. Pero independientemente de lo que depare el futuro, una cosa es segura, Hande y Kerem dejaron una huella imborrable en nuestros corazones. Nos hicieron creer en el amor verdadero, nos hicieron suspirar con su cuamica en la pantalla y nos emocionaron con su relación superíndice 3N fuera de ella. Su historia, ya sea que tenga un final feliz o no, siempre será recordada como una de las hermosas y apasionantes del mundo del espectáculo. Su legado perdurará en el tiempo, inspirando a nuevas generaciones de enamorados. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la relación superíndice 3N entre Hande Rafael y Kerem Bürsin. Hemos explorado su historia, hemos analizado los rumores y hemos más menosado con la posibilidad de un final feliz. Recuerden que esto es solo una especulación superíndice 3N, que nadie sabe lo que realmente estuvo pasando entre ellos. Pero como fans, tenemos derecho a más menosar y a esperar lo mejor. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto Copyright hacia Copyright Ndolo. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Hande y Kerem volveru N a estar juntos? ¿Creen que llegaru N al altar? Du Copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y por último, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos.